¿Los psicodélicos alteran la conciencia o simplemente hacen que varíe la percepción? Los psicodélicos actualmente han llegado a las ciudades, se han establecido ya en ellas. Hay reuniones a las que uno puede acudir para tener tomas de una o de otra planta y se ha perdido el camino iniciático que antes era importantísimo caminar para llegar a ellos. Uno no llegaba a una toma nomás porque sí, uno llegaba habiendo tenido un proceso previo de transformación, de manera que la planta, al ingerirla, evidentemente alterando nuestra percepción, nos pudiera dar más claridad acerca de ese proceso. Pero aquí hay dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta. La primera es una dimensión simbólica de todo lo que despierta la experiencia psicodélica, y la segunda es lo que realmente está moviéndose cuando los neurotransmisores se alteran y ocasionan la experiencia. Lo primero que tenemos que entender es que cuando ingerimos cualquiera de estas sustancias que vienen del mundo natural o que vienen de la naturaleza literal, cuando ingerimos estas sustancias, lo que se agita o lo que mueven es el material que hay en nuestro propio inconsciente. Dependiendo del tipo de planta y del tipo de toma que se haga, las visiones y las experiencias varían. Algunas duran más tiempo y otras menos. Otras tienen una intensidad muy fuerte y otras van más lento. Depende también de las dosis. Pero básicamente lo que se está agitando es el material del inconsciente. En nuestro inconsciente está almacenada nuestra memoria. Pero en nuestro inconsciente también están almacenadas nuestras expectativas, están almacenados nuestros deseos, están almacenados nuestros juicios, están almacenados nuestros traumas, están almacenadas toda nuestra experiencia de vida. Entonces, cuando una planta llega y agita el sistema nervioso, agita a los neurotransmisores, cualesquiera que estos sean, y provoca una experiencia, uno puede tener un buen viaje o un mal viaje. El mal viaje es cuando todos estos elementos de nuestro inconsciente, que son dolorosos, que son amenazantes y que son altamente violentos, se vierten sobre nosotros, es decir, nos invaden al consciente momentáneamente, lo que dura la experiencia, ponen sobre nosotros estados emocionales muy aterradores, de pánico o de gran incomodidad, incluso de violencia o de enojo. Mientras que los otros, que son viajes agradables, pues lo que desatan más bien son emociones que son eufóricas, emociones que tienden a dirigirnos hacia el contentamiento o hacia la alegría o hacia la paz, hacia la serenidad, hacia la contemplación. Eso es lo que se conoce como viajes, buen viaje, ¿no? Un buen viaje bajo el efecto de alguna de estas plantas, o un mal viaje si es que es del otro tipo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Que nuestra conciencia sí puede alterarse mediante la ingesta de estas plantas, nada más que uno necesita un proceso para realmente acomodar esa alteración. De otra manera es nada más como una experiencia momentánea de la que luego salimos y no sabemos qué hacer con ella. Es muy importante que nosotros sí tengamos un proceso de todo el material simbólico que sale cuando tenemos una experiencia como esas. Y la manera de poder hacer ese proceso es en un espacio psicoterapéutico que esté abierto a este tipo de experiencias, como lo es, por ejemplo, la psicología transpersonal. No es que la psicología transpersonal recomiende la ingesta, pero si ya tuviste la ingesta y tuviste una experiencia de este tipo, entonces todo el material que sale es de gran valor para poderte transformar de maneras muy significativas. A veces es comparativo esto a un sueño. Es como cuando tienes un sueño muy vívido y muy lúcido durante la noche. Y cuando despiertas, hasta sientes que te dio un mensaje, o hasta sientes que es una advertencia, o hasta sientes que hay una cierta guía en el sueño. Lo mismo ocurre con estas experiencias psicodélicas, porque el inconsciente arroja su contenido al consciente, lo sube, lo hace consciente,
Y en ese momento tenemos acceso a todo ese material. Es como si echáramos la red en un océano y de pronto sacáramos muchísimos peces. Bueno, tenemos muchísimo material para trabajar, para redefinirnos, para reorientarnos, para ver qué es lo que nos asusta, para ver qué es lo que nos alegra, para ver por qué la experiencia nos puso en un estado emocional de tanta alerta y de tanta claridad, o para ver por qué nos confundió, por qué nos asustó. Entonces, eso es lo que se rescata de la experiencia psicodélica. Pero aquí lo importante es que sepamos que la verdadera toma tiene que ver con ir al encuentro de la planta, no con dejar que nos la traigan a la casa, ni con dejar que fácilmente la encontremos en una ciudad. Todo se ha vuelto sumamente fácil. Estas plantas estaban ligadas a cosmovisiones que implicaban una espiritualidad muy profunda. De manera que cuando nos las dan casi gratis, pues ya no las valoramos. De manera que cuando nosotros no hacemos el esfuerzo de ir a ellas, tampoco nos damos cuenta de que para obtener algo es necesario un esfuerzo. Y todo esfuerzo en este terreno del trabajo individual, del autoconocimiento, es lo que al final da el fruto de saber quiénes somos con más claridad. Estar yendo de manera continua a la toma de cualquiera de estas sustancias tampoco es algo recomendable. Y tenemos que tener mucho cuidado de que muchos me van a poder decir, pues bueno, ni siquiera generan adicción. Yo ahorita no me voy a meter en una controversia de si generan o no generan adicción. Médicamente la respuesta es sí generan adicción. Ahora, si tú me quieres decir no generan adicción, es solo por gusto que uno regresa a hacerlo, entonces yo también tendría algo que contestarte y que decirte. Y que es, también hay conductas, no solo sustancias, sino conductas que son adictivas. Y el regreso continuo a la búsqueda de lo mismo puede ser una adicción. Entonces, tú tienes que revisar qué es lo que una y otra vez te conduce a la toma, si es que es tu caso, y por qué de manera compulsiva una y otra vez necesitas estar repitiendo la experiencia. Y la otra es, si la sustancia ya es la que dirige tu vida, entonces estás en una posición de mucho cuidado, porque poco a poco va a empezar a desaparecer tu voluntad, tu toma de decisiones o tu poder de decisión. Y va a empezar a imperar el estado emocional en el que te deje la sustancia. La pregunta es si esto sucede por tener un mal guía. Y es una combinación de varias cosas. Una primera respuesta es sí, efectivamente. Si la misma persona te está recibiendo de manera continua una y otra vez, pues tú no estás recibiendo una guía. Tú lo que estás recibiendo es la facilitación de la experiencia. Estás recibiendo a alguien que te provee la experiencia, te proveen la sustancia, te proveen en el espacio en el que puedes tener la experiencia. Es un proveedor, pero no es un guía. La guía es momentánea y la guía necesita un espacio para digerir la experiencia y el resultado de ella, para acomodarla en tu cotidianidad, para poderte transformar. Por eso decía yo que las tomas en las culturas originales eran completamente distintas y con propósitos muy diferentes a los que hoy se tienen en una ciudad en la que incluso ya se cultivan las plantas. Ya no es lo mismo. Ya no existe un camino espiritual y ya no existe un sendero iniciático, es decir, un sendero de transformación. Como todo, hoy lo que es moda, pues también se explota y también se vende. Entonces tenemos los tours y los viajes, que así como hubo hace unos años los retiros de fin de semana de wellness y de mindfulness, hoy lo que se nos vende son los retiros, los tours o los viajes de fin de semana de temas psicodélicos. Ayahuasca, psilocibina, llámale como quieras. Y entonces es toda una industria. Todo puede comercializarse. Y eso es lo que corrompe al sendero espiritual. Eso es lo que lo desarticula, lo que lo saca de su verdadero origen, de su verdadero sentido y de su verdadero propósito. Y eso es lo que hace que entonces tengamos gente que comercializa, pero que no son verdaderos guías. Gente que vende, que provee, pero que no sabe guiarte, ni siquiera entiende cuáles son las estructuras de conciencia que se mueven cuando uno tiene una experiencia como estas. Por lo tanto, estás a la deriva y estás bajo tu propio riesgo teniendo una experiencia así. En gran parte de los casos, no estoy diciendo que en todos, pero en gran parte. Se necesita mucha precaución. Se necesita ir con alguien que verdaderamente sepa lo que está haciendo si lo que tú necesitas es guía.
Y si lo encuentras, pues bien por ti, pero tienes que también saber que lo que encuentras es solo para ti. Es algo que tal vez si le recomiendas a alguien más, no le va a funcionar, porque estas son experiencias muy únicas, irrepetibles. De manera que también aprende a valorar lo que recibes en una de estas experiencias y no pienses que lo puedes compartir con quien sea o que puedes invitar a quien sea. El riesgo muchas veces es que invitando a quien sea de maneras indiscriminadas podemos provocarles problemas psiquiátricos y psicológicos a gente que no está preparada para ingerir una de estas sustancias o a cerebros que tienen cierta fragilidad, cierta vulnerabilidad, orgánicamente hablando, y que el ingreso de esas sustancias y el golpe que le va a generar a los neurotransmisores puede alterar de maneras permanentes las funciones cognitivas y emocionales de quien ingiere esto. Y nunca más volver a regresar a una vida como la tenía, que aunque no fuera ideal, al menos era llevadera. Muchas de estas experiencias pueden llevar a brotes psicóticos y los brotes psicóticos, una vez que no están bien tratados, pueden conducir a estados psiquiátricos muy lamentables, para los que se va a necesitar un seguimiento médico la vida entera. Todo tiene sus tonalidades, en todo hay un matiz sobre el que hay que tener cuidado y uno sobre todo tiene que entender muy claramente lo que va a hacer, en dónde, con quién y bajo qué tipo de guía. Y sobre todo saber el propósito con el que uno va. Si uno va por curioso, por curiosidad te puede ocurrir literalmente lo que sea. Pero si vas con un verdadero propósito, entonces es mucho más probable que cuides el tipo de experiencia que vas a tener y que sobre todo te responsabilices de lo que ocurra o no durante la experiencia y después de ella. Eso es básico. Cada vez que tomamos una sustancia que altera nuestros sentidos, nuestra percepción y que también modifica nuestra conciencia. Mi nombre es Alberto Calvet, estamos aquí en Calvet Desarrollo Transpersonal y me encanta platicar de estos temas contigo, de manera que comparte, suscríbete al canal y también deja tus comentarios. Nos vemos en la siguiente.